Estoy aquí con Andrea Bañuelos. Ella es instructora certificada grado nivel 5 del método ALBA Emoting. Hoy tengo el gusto de conversar con ella acerca de este método. Así es, ¿qué tal? ¿Nos podrías comentar cómo impactan las emociones en el aprendizaje? Híjole, pues las emociones es un mundo que impacta, yo creo que no solamente en el aprendizaje, sino en toda relación que tenemos hacia el mundo externo. En cuanto al aprendizaje, impacta en el sentido de que cuando un niño o adolescente llega a la escuela y si por ejemplo tuvo una mala mañana o llega de un mal humor o llega triste, es como que va a estar muy centrado a nivel emocional en todo lo físico que le sucede y va a ser muy difícil que se pueda concentrar en lo que le está diciendo el profesor o en el trabajo que están haciendo en grupo. Es como que el mundo emocional, cuando está en un grado muy intenso, interviene ante todo lo que uno quiere hacer, ante todo lo que uno quiere accionar, ¿no? Entonces, es muy importante como empezar a conocer un poco más de qué es lo que me pasa a mí cuando estoy en un estado emocional y qué puedo hacer yo con eso. Para que si yo voy pues, si estoy en la escuela o si yo voy a una conferencia y quiero realmente aprender, yo tengo que estar en un estado emocional mucho más neutro. Que si yo vengo en el coche y voy a ir a la escuela o vengo con mis papás y mis papás se acaban de pelear y yo entro al salón, es muy difícil que yo pueda estar ahí presente, escuchando y aprendiendo si todo ese mundo emocional que traigo es como una revolución, ¿no? Entonces, las emociones en realidad es un mundo que nos sucede y sobre todo a nivel físico es algo que está ahí con nosotros antes de cualquier acción hacia afuera. Entonces la intensidad de la emoción en la que yo venga va a hacer que yo pueda, va a depender el grado de presencia que yo voy a tener en el espacio, ya sea de aprendizaje o en el espacio de comunicación o de convivencia, ¿no? Social. ¿En qué consiste el ALBA Emoting? El método ALBA Emoting es una metodología que creó la doctora Susana Bloch. Ella es una psicóloga de renombre ya internacional. De hecho, en el 2014 ganó el Premio Nacional de Psicología en Chile. Ella es chilena y creó esta metodología que es un método que te ayuda a manejar tus emociones desde el cuerpo. No es desde la cabeza, sino es todo desde el cuerpo. ¿Cómo manejo yo mi enojo desde el cuerpo o cómo reconozco yo en qué estado emocional, siempre como aprendiendo a leer el cuerpo? Esta metodología es como una receta de pastel o receta de cocina para entrar a una emoción y para salir. Ella lo creó a partir de experimentos científicos y es como lo único que tiene esta metodología, que normalmente todo lo que va alrededor del mundo emocional se trabaja mucho desde la psicología y este método viene desde el físico. Yo aprendo a manejar mis emociones y es un método que fue creado científicamente. A partir de experimentos científicos, ella empezó a hacer como todo un estudio de qué sucedía con el cuerpo del ser humano, ya sea independientemente de la cultura, independientemente de la clase social de la que venía la persona. El mundo emocional en todo ser humano es igual y se expresa de igual manera. Entonces ella empezó a hacer como todos los experimentos y empezó a leer qué era lo que sucedía, todo lo que se podía como ver sin intervenir químicamente el cuerpo, ¿no? Y empezó a crear como una receta de cocina para cada emoción. Ella parte de la base, son 6 emociones básicas, son 6 emociones que tiene todo ser humano, biológicas. Quiere decir que no es que las emociones se crean desde la cabeza, sino que la tenemos a nivel físico, desde el cuerpo. Son emociones que tenemos a nivel instintivo y son biológicas. Por lo tanto, no podemos dejar de emocionarnos. Esas 6 emociones son la rabia o el enojo, el miedo, la tristeza, la ternura, el erotismo y la alegría. Entonces, cada una de estas emociones tiene su forma de entrar y su forma de salir. Así que, pues esto es en lo que consiste el método. ¿Cuáles son los beneficios de practicar este método? Pues mira, uno se vuelve, como por así decirlo, más sano
sano físicamente y emocionalmente, porque en cuanto yo aprendo a distinguir si la rabia es de esta forma y se expresa de esta forma en mi cuerpo, y por lo tanto yo puedo tener momentos de entrar en el enojo o la rabia. Yo digo rabia, pues en Chile se maneja mucho esa palabra, pero aquí sería como en el enojo. Si yo siento que estoy muy enojada y puedo tener esta metodología que es voy a entrar, voy a hacer un patrón respiratorio, una forma de respirar precisa, un gesto preciso y una postura corporal precisa, yo hago estos tres patrones de inducción a la emoción y entonces yo entro en el enojo. Y empiezo a entrar y entro en el enojo y entonces yo voy a desahogar todo ese enojo que traigo dentro. Una vez que yo desahogo, que no necesito más de 5 minutos, con el hecho ya nada más de 5 minutos meterme en ese patrón del enojo, yo ya desahogo todo eso que traigo adentro, después salgo con un ejercicio específico de respiración, salgo y entonces ya estoy mucho más, o sea, ya puedo salir a hacer cosas mucho más centrada, ya no estoy todo el tiempo con ese enojo que traigo detrás como que lo traigo arrastrando, ¿no? Sino que ya puedo partir, puedo escuchar mejor, puedo llegar a un aula en un estado mucho más neutral, pudiendo escuchar, porque ya no traigo todo eso que traigo cargando. Yo ahorita puse el enojo como un ejemplo, pero en realidad ya con el miedo, con la tristeza, todo el mundo emocional normalmente siempre nos los vamos quedando y nos los vamos quedando, nos los vamos quedando y después ya no sabemos qué hacer con eso. Entonces a nivel físico, emocional, para mí misma funciona, me sirve para estar mucho más centrada, mucho más tranquila y además también me sirve para no solamente desahogar emociones, sino si yo necesito ir a conseguir un trabajo, yo no puedo llegar a conseguir un trabajo en una pasividad y apenas escuchando. Si yo tengo que mostrar que soy dueña de mí misma, que soy una persona segura, por lo tanto puedo hacer el patrón otra vez del enojo antes de entrar a mi entrevista, llego a mi entrevista con una firmeza, con una seguridad y yo te aseguro que te dan ese trabajo, ¿no? Entonces, esto sirve a nivel individual y ahora como por ejemplo llevarlo al aula, ¿no? Ahorita que estamos con el tema de la educación, un maestro, estamos haciendo ya experimentos a nivel escuela, en Chile hemos hecho uno con niños de 9, 10 años, a los que simplemente les enseñamos que hay emociones diferentes y a que desarrollen cada emoción, cómo es cada emoción, ¿no? Y los niños, es impresionante la reacción que tienen. Hay una niña que decía, es que a mí me cuesta muchísimo concentrarme. Entonces, si yo hago el patrón del enojo, un poquito voy a estar centrada, los ojos, la mirada es punto fijo, entonces yo voy a estar concentrada con mi punto fijo en el maestro y voy a poder aprender mejor. Sí, una niña de 9 o 10 años dice esto. Y, por ejemplo, también cuando dicen, es que estoy muy acelerada, hago el step out, que es lo que se le llama el paso de salida de la emoción. Hago el step out y entonces ya voy a estar más tranquila para hacer mi tarea. Sí, efectivamente, o sea, los niños, una vez que aprenden a reconocer todas estas emociones, lo empiezan a utilizar. Para ellos es tan sencillo, o sea, no es como para los adultos que a veces nos cuesta ya más entrar y salir de las emociones porque las tenemos muy revueltas, ¿no? Los niños las tienen en su pureza y las viven así, y para ellos se convierte en un juego. Y, por ejemplo, hemos hecho también experimentos con niños que viven mucha violencia familiar. Entonces, el hecho de aprender a reconocer que yo llego a mi casa y veo a mi ama y está enojada, mejor ahorita no me acerco. O mi papá, que es muy violento, mejor ahorita me le escondo un poquito y entonces como que le huyen a la situación agresiva, ¿no? Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Gracias a ti por esta entrevista.